Cuando eres niño y conoces los videojuegos por primera vez, te dejan marcado. No solo los juegos como tal, toda la experiencia. Desde los detalles más mínimos, como los píxeles o tu personaje favorito, hasta cómo se siente el control en tus manos. Por eso la sensación de usar un control actual no es la misma. En especial cuando el control original parecía que tenía las esquinas afiladas. Hoy vamos a ver la familia N30 de 8BitDo, una serie de controles enfocada en el Nintendo original. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Pero antes de echarnos el clavado, recuerda que es la última semana para participar y ganar uno de estos 5 controles. Solo tienes que suscribirte e ir a la liga en la descripción del video. Completa todas las acciones para que tengas más chance de ganar, y la siguiente semana anunciaremos a los ganadores. No hay duda que la serie SN30 de 8BitDo es por mucho la más exitosa, ideal para el que quiere revivir la experiencia del Super Nintendo. Y ya hemos visto también el M30, por si lo tuyo era el Sega Genesis. Pero para los viejitos de mi generación, lo más probable es que tu primer consola haya sido el Nintendo original, donde conociste a Mario y a Link. Y por muy bueno que sea el SN30, es muy diferente a la forma cuadrada del control en el que conociste al D-pad por primera vez. Por eso 8BitDo también tiene la serie N30, que está compuesta, primero que nada, por las dos versiones del N30. Un control que copia la forma, botones y D-pad del control original del NES. Una versión Bluetooth y el otro 2.4G con adaptador para la consola original, y que son el principal objeto de este video. Y también está el cargador inalámbrico N30. No es un control, es un cargador inalámbrico para teléfonos, con un diseño inspirado en el control, pero forma parte de la familia, así que también le daremos una revisada rápida. Y finalmente, el difunto N30 Pro 2, una interpretación del mismo control, pero modernizado para tener toda la funcionalidad. Y aunque no forma parte de la familia, también vamos a probar el adaptador Bluetooth para esta consola. Los tres incluyen básicamente lo mismo en la caja, y a lo que ya nos tiene acostumbrado 8BitDo. El control, un manual y un cable para cargar el control. En caso del N30, micro USB. Para el N30 Pro 2 y el cargador, USB-C. Y la versión de 2.4 incluye el adaptador para conectarlo a la consola original o cualquier clon con la misma entrada. El adaptador inalámbrico Bluetooth viene en un blister de plástico, también con un cable micro USB para actualizar el firmware. El diseño de las dos versiones del N30 es casi idéntico. El fondo negro no es exactamente igual al control original, no tiene las barras grises y los fondos cuadrados, pero todo lo que cuenta sí. El D-pad es exactamente igual, mismo tamaño, mismo tacto y las mismas esquinas que te sacaron ampollas de niño. Los botones también. B y A son idénticos, están exactamente en la misma posición y tienen la misma forma convexa. Select y Start también. Tienen la misma forma y también son de membrana expuesta. La verdad es perfecto. La sensación en la mano es exactamente la misma. El mismo tamaño y los mismos bordes cuadrados que son más nostálgicos que cómodos, con la ventaja de que son inalámbricos. Así que, no más Nintendos voladores por jalones accidentales. Puedes ver a simple vista que tienen botones adicionales. Arriba de B y A tenemos Turbo B y Turbo A en color negro, que hacen mucho más cómodo jugar shooters. Tienen también un botón de home al centro, y la versión Bluetooth incluye también botones superiores R y L. Por otro lado, el 2.4 tiene su conector para el NES, el cual tiene un diseño bastante moderno, básicamente liso y sin muchos adornos. En cambio, la versión Bluetooth de este adaptador, que se vende por separado, es más grande y tiene un diseño a rayas, que ayuda a quitar el adaptador. El N30 Pro 2 en cambio, tiene todos los botones de un control moderno, incluyendo palancas analógicas que son muy parecidas a las del Vita, pero tienen más traslado. Los botones son más chicos y tienen otra forma, aunque el punto más extraño es por arriba, donde sí tenemos L y R por fuera y L2 y R2 por dentro. Los 4 son digitales y se sienten muy bien, y como puedes ver el tamaño es bastante pequeño. Abajo tenemos los botones adicionales, como el de caza, captura y emparejar. Por cierto, tiene 2 barras LED alrededor del control. Y para terminar, y la última vez que vamos a hablar del cargador, este no tiene botones. Es chistoso, tiene un diseño como de coche, donde las llantas son botones, incluso marcados, y ruedan, y tiene luces al frente, y el puerto USB-C por atrás. Y por arriba, la famosa secuencia conocida como el código Konami. Lástima que no le va a dar 30 vidas más a tu teléfono. Fuera de eso, es un cargador inalámbrico estándar. Puede cargar hasta 15 watts y depende de que tu teléfono tenga soporte. Mi Red Magic no tiene,
pero lo probamos con mi viejo Galaxy S8 y el iPhone 12 y funciona perfecto. Simplemente pones tu teléfono alineado y en automático empieza a cargar. Si necesitas un cargador con un diseño único, te recomiendo comprarlo porque son ediciones limitadas. Regresando a los controles, los dos N30 tienen orientaciones muy diferentes. La versión Bluetooth usa el protocolo del Switch, y su principal enfoque es la consola virtual. Por eso incluye los botones adicionales, L y R para poder salir del juego a las opciones del emulador, y el botón de Home para ir al menú del Switch. Funciona muy bien, ideal para todos esos juegos del NES, e incluso lo puedes usar en otros juegos que no necesiten tantos botones. Lo probamos con Celeste, y ya que solo usa 3, ni siquiera tuvimos que configurar sus posiciones. Y al hablar del protocolo del Switch, también lo puedes conectar a Android, Windows, iOS y Mac. Para emparejar, solo tienes que presionar Select por 3 segundos, aunque seguramente tendrás que configurar más. Para usarlo en RetroArch en Android, tuvimos que configurar el D-pad para que funcionara bien. También lo puedes usar en la consola original, pero para esto vas a necesitar el adaptador Bluetooth de 8BitDo, que se vende por separado. Con este puedes conectar cualquier control de 8BitDo, de Switch, de PlayStation o de Xbox para jugar en el NES. En nuestro caso, tuvimos que actualizar su firmware para que funcionara con el N30, pero después funcionó perfecto. También lo probamos con el N30 Pro y el SN30 Pro y funciona muy bien. Ideal si tu caso es el contrario del video, jugar juegos viejos con controles nuevos. Cosa curiosa es que también sirve en Windows. Conectándose con el micro USB, la computadora lo detecta como un control de Xbox, así que con este adaptador matas 2 pájaros de un tiro. Lo que sí es que en casos tan clavados como este, donde estoy jugando en una tele CRT, puedes notar la latencia. No es grave, no va a limitar tu juego, pero si lo que quieres es practicar speedruns, mejor te recomiendo comprar la versión 2.4. Esta sí está pensada específicamente para jugar con la consola original, y cuando lo probamos, es imposible distinguirlo del control original conectado por cable. Al usar su protocolo propietario, no hay latencia adicional como en los dispositivos Bluetooth. Al probarlos juntos, la diferencia es notable, así que para la consola original, muy recomendada esta versión de 2.4. Y si quieres usar esta versión en la PC, funciona bien con cualquier adaptador del control original. Lo probamos con uno genérico y con uno Mayflash y funcionó perfecto. Y antes de terminar, hablemos un poco del N30 Pro 2. No sé por qué se llama Pro 2, si de lo único que me acuerdo antes es del N30 original, que tenía la misma forma, pero por alguna razón tenía X y Y los botones en rombo, y que no sé dónde guardé porque no lo encontré para este video. El punto es que esta fue una versión muy limitada, aunque tuvo muchas versiones especiales, y básicamente es un SN30 Pro poquito más chico, pero tiene la misma funcionalidad. 4 protocolos para Switch, iOS, PC y Android, todas las palancas y botones de un control moderno, incluso tiene vibración y giroscopio. Lo único que cambia es el tamaño, es más chiquito, aunque no tanto. Y su corta vida se entiende. Mientras el SN30 Pro es realmente un control de Super Nintendo actualizado, este nada más toma las ideas del diseño, pero no aporta nada más. Sus palancas analógicas son más chicas y tienen menos traslado, y aunque nos funcionaron muy bien en una partida de Fortnite, en las pruebas a detalle tiene saltos y no llenaban bien la figura. Lo único que sí respeta es el D-pad, que es idéntico al control del Nintendo, así que se queda como otro pasito en la historia de los controles, con tintes nostálgicos, pero sin lo necesario para encontrar un lugar en el mercado actual. Para terminar, hablemos del precio. El cargador inalámbrico tiene un precio de $20, que es un precio muy normal para estos adaptadores y solo está a la venta en la página oficial de 8BitDo. Con respecto a los controles, la versión de 2.4 la puedes conseguir relativamente fácil en $30, tanto en Amazon como en Ali. Pero la versión Bluetooth, que supone costar $25, lleva ya un rato agotada. Esperemos que 8BitDo decida traerla de regreso, porque fuera de los controles oficiales de Nintendo, cuya compra está limitada a suscriptores del servicio del Switch, no hay otra opción de tan buena calidad y que sea tan perfecta para estos juegos. Y con esto terminamos 2022, por lo que es importante que hablemos un poquito del futuro del canal. La verdad ha sido un año muy cansado, con un video por semana, y aunque el crecimiento la verdad es mayor de lo que esperaba, el dinero no. No esperaba que YouTube en español fuera un mercado tan castigado. El detalle es que a partir de enero, buscar trabajo se convierte en mi primera prioridad. Así que no estaré sacando más videos semanales. No te preocupes, sí voy a seguir el canal y habrá muchos más en vivos. Pero tener un video cada viernes va a ser casi imposible. Igual agradezco todo el apoyo que he tenido y aunque sean menos,
Haré lo posible porque sean mucho mejores videos. Les deseo un feliz 2023 a todos. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.